Gracias, señor Expósito. Damos la bienvenida a don Domingo Jesús Expósito Rubio, director general de Función Pública de la Junta de Extremadura, agradeciéndole nuevamente su presencia en esta comisión, como en otros días. Señor Rubio, el diputado por el Partido Socialista le plantea la cuestión de qué escenario temporal baraja el Ejecutivo extremeño para la convocatoria de las ofertas de empleo público en los años 22, 23 y 24. El señor Vergeles Blanca dispondrá de un tiempo de 3 minutos para la justificación de la misma. Señor Vergeles, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Expósito. Gracias por acudir a esta comisión de Administración Pública a responder a las preguntas de este grupo parlamentario. Mire, señor Expósito, en la sesión anterior de esta comisión usted se refirió a una pregunta que también le hacía este grupo parlamentario sobre cómo habían ido los inicios, ¿no?, de ese proceso selectivo que incluía la oferta de empleo público del año 2021. Usted nos dijo que se habían presentado, si no recuerdo mal, más de 33.000 solicitudes y claramente, pues, es una cifra bastante importante. Nosotros ya le hemos dicho en alguna ocasión que nos parecía adecuado, aunque fuese una cuestión de punto final, y a partir de ahí hacer como se estime oportuno por parte de lo que se pueda concertar en la mesa general de negociación, que nos parecía oportuno incluir las otras ofertas de empleo público que se habían ido produciendo. Les decíamos esto porque, se quiera o no se quiera, es imposible que se llegue con el proceso extraordinario de estabilización a una tasa de temporalidad, como recomienda la Unión Europea, que sea menor del 8%. Y, en segundo lugar, con los procesos que hay en marcha en este momento en nuestra realidad, podemos estar hablando de más de 1.000 personas, de más de 1.000 empleados públicos y empleadas públicas, los que pueden estar en algún momento dejando de prestar servicios dentro de la Administración. Y la Administración puede tener un problema y, por lo tanto, el ciudadano pueden tener un problema. Usted nos dijo en la pasada sesión que estaban barajando la posibilidad de acumular las ofertas. Si es así, nosotros estaremos de acuerdo en que acumulen las ofertas. Es decir, a nosotros nos parece bien que se acumulen las ofertas. Ya le digo, por la situación que se está produciendo en este momento, ¿no? Y, de hecho, yo creo que además se lo dijimos desde el primer momento. Y este es el sentido de la pregunta. El sentido de la pregunta es, a tenor de lo que usted respondió en la comisión anterior, cuál es el grado de, qué escenario temporal baraja el Ejecutivo extremeño para la convocatoria de las ofertas de empleo público de los años 2022, 2023 y, en su caso, 2024, si tienen pensado incluirlo. Gracias, señor presidente. A usted, señor Vergeles Blanca, dispone de 10 minutos el director general de Función Pública, el señor Expósito, para contestación de la misma. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Vergeles. Efectivamente, ya en mi última comparecencia, a raíz de una pregunta de su grupo también, tuve ocasión, al menos, de avanzar cuál era la voluntad del Ejecutivo en esta materia. Como ustedes conocen, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 28 de diciembre de 2022, pues se aprobó esa oferta de empleo público en el ámbito de Administración General de la Junta para el año 2022. En ella se contemplaban 140 plazas de personal funcionario y 355 de personal laboral. Y también, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre del 23, pues se aprobó también en ese ámbito de la Administración General la oferta de empleo público, en que se incluyeron 192 plazas de personal funcionario y 508 de personal laboral. Y, por último, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2024, pues se aprobó la oferta de empleo público en el ámbito de Administración General, publicada el 30 de diciembre, que preveía un total de 255 plazas de personal funcionario y 264 de personal laboral.
Por lo que se refiere a ese escenario temporal al que alude, ya tuve oportunidad de anunciar en mi anterior comparecencia que, con el objeto de garantizar que en la tramitación de los procesos selectivos en el ámbito de la Administración de la Junta de Extremadura pues, se realizara con esa eficiencia y eficacia posible, la Dirección General estaba contemplando esa posibilidad de acumular las ofertas de los años 22 y 23 en las convocatorias de las pruebas del año 2021, que, como ustedes conocen, se realizó por orden de 23 de diciembre del pasado año, que se publicó el día 27 de diciembre de 2024. Existe prácticamente un consenso en relación a la necesidad de que la Administración pública pues, agilice toda la ejecución de sus ofertas de empleo en el menor tiempo posible, permitiendo de una forma ágil, eficiente, la provisión definitiva de puestos de trabajo, porque esto va a tener una repercusión absolutamente fundamental, que no prolongar indebidamente, como usted nos dice, esas relaciones de interinidad existentes, o que exista un aumento del número de nombramientos interinos o contrataciones laborales de personal temporal. El propio artículo 3 de la Ley 40/2015 del 1 de octubre de régimen jurídico del sector público destaca que entre los principios generales que deben respetar todas las administraciones pues están los principios de racionalización, agilidad de los procedimientos, eficacia, economía y eficiencia en la gestión pública. Y el mismo artículo 57 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común permite la acumulación de procedimientos administrativos a otros con los que guarde una identidad sustancial o íntima conexión, siempre que el mismo sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver. Pero los procesos selectivos de personal funcionario y carrera y personal laboral fijo cuentan, pues, como no puede ser de otra manera, con un conjunto de garantías y requisitos organizativos en su desarrollo que exigen, en la medida de lo posible, que se aúnen esfuerzos a fin de proporcionar esa eficacia y eficiencia en tales procesos sin que esta acumulación suponga ningún tipo de menoscabo en los derechos de las personas participantes. Desde luego, usted se manifiesta a favor de esa acumulación. Ya las centrales sindicales nos han transmitido también que verían con buenos ojos esa acumulación en el ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura. Partiendo de este escenario, de existe ese consenso, estamos en condiciones de anunciar que mediante sendas convocatorias que se publicarían a mediados del presente año, una vez resueltos los procedimientos y los procesos de estabilización por concurso, oposición y por el sistema excepcional de concurso de mérito, pues se abriría un nuevo plazo de presentación de solicitudes en caso de esa acumulación, estando que las mismas además se presenten y de tramiten de una manera telemática. Pues una vez publicadas entonces las correspondientes listados de admitidos y excluidos provisionales y definitivos, se iniciaría ese procedimiento de selectivo con la acumulación, estimándose que las primeras pruebas podrían realizarse en el último trimestre de este año. Usted ha insistido de que no habíamos acumulado o que debíamos haber hecho esa acumulación desde el principio. Pero, señor Vergeles, como usted conoce previamente, y lo exige además las convocatorias serían del 22 y el 23, el mismo convenio colectivo nos exige el convocar el turno de ascenso. Por lo tanto, en paralelo a dichas convocatorias y, lógicamente, antes de poder convocar esas ofertas, estaríamos obligados a convocar el turno de ascenso. Cuestión, además, que es reclamada por las centrales sindicales, como no puede ser de otra manera, porque lo exige el propio convenio colectivo y ese es un compromiso adquirido en convenio. Por lo tanto, no se podían hacer antes esa acumulación. Primero, porque hay una fase de organizar el sistema selectivo. Usted mismo está manifestando que ha habido en esta primera convocatoria 33.000 solicitudes. Es objeto de una pregunta posterior, pero ahora ha convivido un proceso de presentación telemática con un proceso de presentación normal. Necesitamos ordenar esa manera de presentación para darle la mayor agilidad, tener los procedimientos informáticos a punto para ordenar y ejecutar toda esa avalancha de solicitudes y desarrollo de los procesos, al mismo tiempo terminar el procedimiento de los procesos de estabilización
y no podemos saber las plazas pendientes que hay que convocar al turno de ascenso porque depende precisamente del resultado de la estabilización. Y como usted sabe, además, y es objeto también de otra pregunta, hoy todas van engarzadas, sería necesario, además, la toma de posesión del último concurso de traslado, que los agentes sociales convinieron, y en la época, además, en el año 2020, que se acompasarían con la toma de posesión del proceso de selección. Por lo tanto, tenemos ahora un tapón, que es toma de posesión del concurso de traslado, de los laborales, finalización de los procesos de estabilización, tendríamos las plazas que podríamos convocar o podrían salir al turno de ascenso y a partir de ahí estaríamos en condiciones de formular esa acumulación. Pero, en concreto, respecto a la pregunta que nos está formulando, son procesos que hay que coordinar entre sí, pero siempre teniendo en cuenta que el turno de ascenso es previo, pero esa acumulación que se haría por esa resolución abriría nuevo plazo de presentación de solicitudes y, en cualquier caso, a finales de este año estaríamos en condiciones de iniciar los exámenes. Le daba al principio de mi intervención el número de plazas porque a esas plazas, lógicamente, del 2021 quedarían acumuladas estas plazas que he señalado al principio de mi intervención. Por lo que se refiere a la oferta del año 2024, en una fase posterior, una vez publicada la oferta del 2025, ya había que valorar también con las organizaciones sindicales la posibilidad de ejecutarlas de manera independiente o ejecutarlas de manera acumulada. Y, en fin, este es el escenario, señor Vergele, que baraja el Ejecutivo para desarrollo de las plazas. Probablemente a quienes nos escuchen lo que les interesa es, ¿entonces van a salir más plazas? Sí, nuestra voluntad, y así sí queda acordado con las organizaciones sindicales, y parece que esa es la vía, será acumular todas estas plazas y que los exámenes pudieran comenzar a finales del presente año y previamente convocar un turno de ascenso, en su caso, con las plazas que resultaran una vez que conozcamos el resultado del concurso de traslado y de la estabilización. Muchas gracias. Gracias, señor Expósito. En turno de réplica tiene la palabra el señor Vergeles Blanca por un tiempo máximo de 5 minutos. Señor Vergeles, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. Señor Expósito. A mí me cuesta mucho trabajo decir, ya se lo avisamos. Es que de verdad que me cuesta mucho trabajo. Y además me cuesta especial trabajo porque es que parece que cuando estamos haciendo la labor de oposición es que queremos que las cosas se hagan mal. No. Lo que queremos es prever ese tapón del que usted habla. Porque el tapón del que usted habla es un tapón administrativo. Y eso tenemos que solucionarlo los políticos. Tenemos que solucionarlo los políticos. Porque el tapón, como lo viven los aspirantes, es que no pueden acceder a un puesto de trabajo que les corresponde por el proceso selectivo que sea y de la manera selectiva que sea. Por lo tanto, yo creo que en una oposición constructiva como la que estamos haciendo, creo que deberían habérselo pensado antes. Estaban ustedes muy seguros de que iban a terminar el proceso de estabilización en el 2024. Lo ha dicho usted aquí en comisión no sé cuántas veces y lo ha dicho la consejera de Hacienda y Administración Pública en el Pleno de la Asamblea de Extremadura. En el diario de sesiones está. Ya le dijimos que nos costaba trabajo creer que se llegase a eso. A continuación, vamos con los concursos de traslado. Y los concursos de traslado, cuando nosotros nos estamos sentando con las organizaciones o nos estamos sentando con determinados colectivos afectados, nos dicen que en algunos casos, aun teniendo ya la plaza a la que tienen que ir, no se van a incorporar hasta bastantes meses después. Esa gente requiere una solución, señor Expósito. No quiero mezclar cosas, pero usted mismo ha dicho que unas cosas están pendientes de otras. Entonces, yo creo que, en fin, yo he utilizado muchas veces una cosa que se dice en mi pueblo, que el salchichón tiene que ser a rodajitas.
Pues eso es lo que le pido, que el salchichón sea rodajita. Que cuando le estamos diciendo que terminen, que se esfuercen en terminar el proceso de estabilización, se lo estamos diciendo por los aspirantes. Que cuando le estamos diciendo que liberen a los tribunales, al menos en una parte, para que puedan desatascar esa parte, oiga, se lo estamos diciendo para construir y no que tengamos que estar ahora negociando si tenemos que llevar a una ampliación. Porque, desde luego, estoy de acuerdo con usted que los procesos tienen que ser eficaces y que tienen que ser eficientes. Pero estará de acuerdo conmigo en que además tienen que dotarse de la seguridad jurídica adecuada, sobre todo los extraordinarios, como en los que estamos metidos. Porque lo que peor le puede pasar a los procesos selectivos es que se judicialicen. Mire, cuando nosotros asumimos las competencias en materia sanitaria, no se convocaban oposiciones de hospitales desde el año 97. Eso fue un tapón. Eso sí fue un tapón. Porque había gente que no había podido acceder a una situación de un empleo estable en un determinado ámbito. Oiga, tenemos las herramientas para poder hacerlo. Yo lo que le pido es que ponga más oído a lo que le decimos desde la comisión. Y lo que le decimos desde la comisión, desde el primer momento se lo hemos dicho. Oiga, negocien e intenten llevar la mayor parte. Nos dice usted, no, solo llevamos la del 2021 porque para que sean ágiles las oposiciones tienen que ser de poquitas plazas. Le compramos el discurso. Vale, tienen que ser de poquitas plazas. Pues ahora vamos a tardar más que si los hubiésemos incorporado. Porque ahora hay que abrir un nuevo proceso para que se puedan inscribir una vez que hayamos acumulado estas ofertas. Entonces, señor Expósito, cuando le decimos las cosas aquí, no se las decimos, nosotros escuchamos a la sociedad y sabemos lo que piensan. Y se lo estamos diciendo para intentar resolver esta situación. Y no es baladí lo que le digo, y con esto termino, no es baladí lo que le digo, que aun finalizando el proceso de estabilización, y me preocupa como país, no vamos a alcanzar la tasa de temporalidad que recomienda la Unión Europea. Y eso nos vuelve a poner en riesgo. Por lo tanto, esto no es solo del proceso de estabilización, es todo lo que hay que hacer para que se pueda desatascar esta situación y los aspirantes a un empleo público puedan hacerlo en las condiciones más adecuadas y en las condiciones más ágiles. No hay ninguna oposición que tarde menos de 2 años, salvo que se cambien mucho las cosas, como recomiendan, por cierto, los expertos de ayer. Pero en esa pantalla todavía no estamos. Entonces, yo lo que le pido es que ponga oído a estas cuestiones. Gracias, presidente. Sí, señor Vergel. Finalmente, en turno de dúplica, tiene la palabra el señor Expósito por igual tiempo. 5 minutos, señor Expósito. Muchas gracias, presidente. Yo creía que había quedado claro el escenario que había planteado. Es decir, no es que no quisiéramos solamente no acumular desde el inicio, y ustedes lo habían advertido, señor Vergeles, creo, he tratado de explicar, que es absolutamente obligatorio sacar turnos de ascenso antes de convocar oposiciones del 22 y del 23. Y que no puedo convocar el turno de ascenso si no sé el resultado de la estabilización y el resultado del concurso de traslado, porque son plazas que salen de las resultas y de las plazas que queden vacantes. Por lo tanto, en ningún momento se podía barajar el inicio de acumular desde el inicio. Solo podremos acumular cuando esos procesos estén terminados. Eso es lo que yo he tratado de explicar. Espero que ahora pues, haya quedado un poco más claro. Por tanto, no es que vayamos tarde, es que vamos en ese salchichón que usted dice que cartemos a rodajita, vamos ordenando los procesos. Y créame, señor Vergeles, estamos trabajando mucho. Pero ya no solamente los políticos, están trabajando mucho los empleados públicos, están trabajando mucho los tribunales. Por cierto,
No existe consenso a que los tribunales o la gente quisiera formar parte de un tribunal si estuviera liberada y dedicándose exclusivamente a la labor de tribunal. Esto ha sido un proceso extraordinario que ha movido más de 80 tribunales y bueno, pues como proceso extraordinario tiene las dificultades dadas de más de 46.000 solicitudes y mover más de casi 3.200 plazas. Le advierto además que, como va ligada y acompasada en decisiones que se tomaron en el año 2020, el concurso de traslado va acompasado al proceso de estabilización, ya no solamente habrá que mover en Administración Pública más de 3.000 plazas, sino unas en torno a 1.000 plazas más. Por lo tanto, va a tensionar a toda la organización el hecho de la colocación, las tomas de posesión, las excedencias, los movimientos, las comisiones de servicio de todas esas 4.000 plazas. Ese es el escenario, señor Vergele. Entonces, lo que no se podía hacer es saltarnos las normas que los propios agentes sociales negocian, que nos obligan precisamente a convocar determinados procesos selectivos, como el turno de acceso, con anterioridad. Entonces, es un tapón. Yo creo que ya no es útil ni siquiera buscar quién es el culpable del tapón. Es un tapón que solamente desde Función Pública, y ahí sí yo lo trato de transmitir a todas las consejerías, todos tenemos que remar en el mismo sentido, porque vamos a conseguir ordenar la función pública. Ahora, dice usted, es que no hay ningún proceso que tarde más de 2 años. Estamos en marzo de 2025. Yo llegué en septiembre de 2023. 18 meses, en 19 meses vamos a terminar un procedimiento que ha movido, como decimos, más de 40.000 solicitudes y más de casi 3.200 plazas. Es decir, no llegamos ni a los 2 años. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar, ese es el hito que yo quiero destacar y ese no es el esfuerzo mío. Yo soy el responsable de ese trabajo, pero ese trabajo es el trabajo que muestran los empleados públicos y el que muestran las organizaciones sindicales que, como usted conoce, han estado codo con codo en todos los tribunales, ayudando en todo lo posible para sacar este procedimiento que ha superado cualquier expectativa o escenario anterior que haya vivido la Junta de Extremadura. Por lo tanto, si ya conseguimos terminar el proceso de estabilización y estamos ya en la fase final, cualquier otro proceso, por muchas situaciones de plazas que tengan, con los procedimientos que estamos ultimando de ordenación a través de procedimientos telemáticos, pues vamos a conseguir ese horizonte que cualquiera que trabaje en Administración Pública desea, y es que podamos llegar a tener en la Administración Pública de la Junta de Extremadura convocatorias ordenadas, regulares, año tras año, de convocatoria, que le ofrece un horizonte temporal a los opositores de saber que todos los años van a tener algún tipo de plaza en la calle para poder opositar. Y en eso trabajamos, señor Vergele. Trabajamos mucho, nos estamos esforzando mucho y yo desde aquí solamente pido el esfuerzo de todos. Yo sé que tenemos el acompañamiento de todos y cualquier ayuda es bienvenida porque la Administración Pública es responsabilidad de todos, no solamente de este director general. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Expósito. Damos por concluido la primera pregunta. Pasamos a la segunda, al 2.3. Señor Expósito.